yo te digo una cosa, México es el país más importante del mundo para los Estados Unidos. Atención, atención. Lo que se está diciendo desde Argentina sobre México está provocando incomodidad, silencios incómodos y mucha molestia política en el Cono Sur. Y no es para menos, porque esta vez no es un mexicano el que habla bien de México. Es un argentino que sin titubeos pone a nuestro país como el verdadero referente político de América Latina y al mismo tiempo deja muy mal parado al gobierno de Javier Milei. En las últimas horas, un analista argentino reconocido a nivel internacional hizo una afirmación que está dando la vuelta al continente. México no solo tomó el camino correcto, sino que hoy es el país más importante para Estados Unidos y el proceso político que más atención merece en toda la región. Una declaración fuerte, directa y difícil de ignorar, sobre todo viniendo de alguien que critica abiertamente a su propio país. Según este analista, lo que ocurrió en Argentina no fue un accidente ni una casualidad. Fue el resultado de años de abandono del pueblo, de partidos que se dijeron progresistas, pero que terminaron siendo tibios, moderados y alejados de la gente. Y esa desconexión, asegura, abrió la puerta al triunfo de Javier Milei. En sus propias palabras, el ascenso de Milei no es una solución, sino el síntoma del fracaso político de Argentina. En contraste, pone el ejemplo de México. Señala que aquí se tomó una decisión clara: apostar por la gente, combatir la pobreza y mantener un proyecto social firme, incluso bajo la enorme presión de Estados Unidos. Y esa decisión, afirma, fue recompensada por el pueblo mexicano con una victoria electoral contundente y una mayoría histórica para Claudia Sheinbaum. El analista insiste en algo que incomoda a muchos fuera de México, que gobernar para la mayoría sí funciona, que no hay que irse al centro ni diluir las propuestas y que cuando un gobierno se mantiene firme en apoyar a su población, la gente responde en las urnas. Por eso asegura que México hoy marca el rumbo, mientras otros países enfrentan las consecuencias de haberse alejado de su base social. Y ojo a esto, porque no se queda ahí. También afirma que en términos de seguridad y estabilidad, México es la mayor preocupación estratégica de Estados Unidos, incluso por encima de otras potencias mundiales. Y aún así, México ha logrado sostener un proyecto propio, algo que según él no muchos países pueden decir. Hoy vamos a analizar por qué un argentino reconoce a México como el eje político de América Latina, por qué cuestiona duramente al gobierno de Javier Milei y por qué lo que pasa en México, nos guste o no, está influyendo en todo el continente. Absolutamente. México es el país más importante del mundo. Si fuera profesor, si me permitís, por favor. Profesor, te diría, alumno Borón, desarrolle. Claro. Mirá, a ver... Y ellos pueden decir, ¿no es cierto?, de que el país más importante del mundo, que es Israel, es China, es Inglaterra. Lo pueden decir de labios para afuera, pero cuando vos te pones a escarbar un poco, ¿no es cierto?, y te metes con la dirigencia política, con la dirigencia del Estado en México, hablar con algunos de los estrategas imperiales, ¿verdad? ¿Qué es lo que te van a decir? Mirá, nosotros sí, claro, nos interesa mucho Europa, nos interesa Inglaterra, ¿cómo no nos va a interesar? De ahí venimos, es nuestra lengua, nuestras tradiciones, pero la preocupación número uno para nosotros es México, absolutamente. No podemos permitir que caiga en manos incorrectas, te dicen. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente ellos se cuidan mucho de decir eso, como se cuidan mucho de decir de que América Latina es la región del mundo que más les importa. Y esto hay pruebas que demuestran eso claramente, pero México sobre todo absolutamente fundamental. El analista argentino fue muy claro y no se anduvo con rodeos. Afirmó que el proceso político que hoy merece toda la atención en América Latina es el de México.
Dijo que lo que ocurre en nuestro país no solo impacta a nivel interno, sino que influye directamente en el rumbo político de toda la región. Y esto, insistió, no es una opinión aislada, sino una lectura que cada vez más analistas internacionales están haciendo. Desde su punto de vista, la clave del caso mexicano está en una decisión que otros países no se atrevieron a tomar: gobernar pensando en la mayoría de la población y no en los intereses de unos cuantos. Señaló que durante los últimos años, en México se impulsó una política constante de mejora en las condiciones de vida de la gente, especialmente de los sectores más golpeados, y que ese esfuerzo terminó reflejándose en las urnas. Por eso explicó que la victoria de Claudia Sheinbaum no fue casual ni producto de una campaña improvisada. Según él, fue la consecuencia directa de continuar y fortalecer las políticas sociales iniciadas por Andrés Manuel López Obrador, particularmente el combate a la pobreza. A diferencia de otros gobiernos que prometen cambios y luego se moderan, en México se optó por profundizar el proyecto, no por frenarlo. En contraste, el analista fue muy crítico con lo ocurrido en Argentina. Aseguró que ahí los partidos que decían representar al pueblo terminaron alejándose de sus bases, apostando por el centro político y diluyendo sus propuestas. Esa falta de firmeza, afirmó, generó frustración social y dejó el camino libre para el avance de la ultraderecha encabezada por Javier Milei. Para este argentino, el triunfo de Milei no representa una renovación positiva, sino el resultado del hartazgo de una sociedad que se sintió abandonada. Y por eso, mientras Argentina enfrenta hoy un escenario incierto, México aparece como el ejemplo de que un proyecto social claro y sostenido puede traducirse en estabilidad política y respaldo popular. Hacer política progresista, suponete de izquierda, en Brasil o en Argentina. Otra cosa es hacerla en México, al lado de Estados Unidos, con 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, en donde el grado de autonomía que podés tener acá en el sur, tan lejos, no lo tenés allá en México. Está mucho más acotado. Mi observación, no soy un conocedor como vos de la política mexicana, de las veces que fui a México y tuve la oportunidad de conversar con algunos protagonistas, es que Estados Unidos es una cuestión de política doméstica en México. México es una cuestión de política doméstica en Estados Unidos, ciertamente. El analista argentino también lanzó una advertencia que incomoda a muchos. México es hoy el país más importante para Estados Unidos en temas estratégicos y de seguridad. Aseguró que lo que ocurre en México impacta directamente en la política interna estadounidense y por eso es observado con máxima atención desde Washington. Aún con esa presión, destacó que México logró mantener un proyecto propio, algo que muy pocos países de la región han conseguido. Para él, esa firmeza es lo que convierte a México en el eje político de América Latina, mientras otros países como Argentina enfrentan las consecuencias de haberse alejado de su gente. Desde fuera lo dicen claro, México tomó un rumbo distinto y hoy es referente regional. Argentina, en cambio, vive el costo del abandono político. ¿Crees que México va por mejor camino? ¿Este modelo puede marcar el futuro de América Latina? Déjanos tu comentario, suscríbete a México Sin Filtro y nos vemos en el próximo video.